básicos y filtros avanzados. En cuanto al tema de filtros avanzados, habíamos mencionado la variedad de trabajar con una tabla de criterios. Bien, por ahí, si ustedes desean indagar un poquito más, quizás llama la atención el utilizar tantas celdas cuando haces una tabla de criterios. ¿No se puede usar menos, profesor? Sí se puede, ¿ya? Se puede utilizar solamente un par de celdas, ¿ya? Solamente un par de celdas, y hablar de una solución con fórmula, ¿bien? Pero esa es una variedad adicional. Entonces, la que estamos trabajando ahora es con una tabla de criterios. Yo le llamo una tabla de criterios armada, toda vez que copiamos, pegamos cabeceras, copiamos, pegamos datos que te puedan servir. Y los que no se pueden copiar y pegar, pues los escribimos. Bien, entonces en este caso el ejercicio me dice trabajadores ambos sexos, esto en realidad es un distractor. Luego, que pertenezcan a las categorías F2 o F3. Ojo. Bien, puede ser cualquiera de las dos categorías y que hayan nacido en las ciudades de Lima o de Tacna. Entonces, entre estos dos bloques de categoría y de ciudad, ustedes tienen que sacar una relación de posibilidad combinatoria. Muy bien, entonces, ¿qué combinaciones debemos hacer? Lima debe ser con la categoría F2, F3. Lima F2 o Lima F3, bien. Y en el caso de Tacna, igualmente, Tacna debe ser con Tacna F2 o Tacna F3 para tener un total de posibilidades combinatorias. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a plasmar en esta zona. Por eso hay tantas celditas vacías. Bien, voy a copiarme primero lo que es la cabecera de categoría. La voy a colocar aquí. Y luego me voy a copiar la cabecera del lugar de nacimiento a su costado derecho. Bien. En este caso, indicarle a nivel de la categoría, me dice F2 o F3. Ya, lo voy a escribir. F2, F3. ¿Correcto? F2, F3. Y luego, aquí voy a colocar la primera ciudad, me dice Lima. Voy a copiarme estos dos datos y los voy a pegar aquí. Y al costado voy a escribir Tacna. Bien. Entonces, solamente copio y pego categoría, lugar de nacimiento, en el orden como va en el ejercicio. Y aquí voy completando datos. F2, F3 en un primer momento lo he escrito. Le he sacado una copia para colocarlo debajo. Y al lado derecho he puesto Lima, dejé una celda y he puesto Tacna. Muy bien. Ahora, recuerden ustedes que esta tablita se interpreta a nivel de ¿quién? Se interpreta a nivel del uso de funciones I, O. La función I trabaja de manera horizontal, entre tanto que la función O trabaja verticalmente. Bien, entonces, va la consulta, ¿no? A nivel de estas dos funciones, ¿ustedes creen que esta tabla es correcta para lo que vamos a requerir? A nivel de la lectura de la tabla con esas dos funciones, O funciona verticalmente, la I horizontal. ¿Será la tabla adecuada para lo que el ejercicio les pide? A ver, ideas. Ya, María José nos dice que sí. A ver, los demás, ¿estamos de acuerdo con la tabla que estamos mostrando? Ya, Greti dice solo la opción de la O. Miren, en este caso, yo iría por lo siguiente, ¿no? En el primer nivel, aquí, sería SF2I es de Lima. Es una posibilidad combinatoria, va bien. Pasa al siguiente, que sería la O, y aquí me dice F3 nada más. Entonces, aquí sí está preguntando efectivamente es F2 de Lima, pero en la siguiente solamente le estaríamos diciendo que es de la categoría F3 y nada más al costado. Pasa a la siguiente, O es F2 y es de Tacna. Este está funcionando bien. Pero baja a la siguiente y también es una F3. Estas dos F3 son las que me estarían malogrando porque está incompleta la línea. Bien, ahora,
por la intención de que ustedes miran Lima aquí y de repente asumir que va a ser para la celda inferior y esta también Tacna para la celda inferior, esa presunción no es correcta. Acá las cosas son literales, son explícitas. Entonces, si nosotros deseamos que esto esté bien, Lima debe estar también aquí y Tacna debe estar también aquí. Muy bien, para que sea SF2 y es de Lima, o SF3 y es de Lima, o F2 y de Tacna, o F3 y de Tacna. Muy bien. Aquí también una observación muy importante es, siempre que ustedes hacen este tipo de solución con filtro avanzado, no es conveniente las cabeceras ponerlas al lado izquierdo. Las cabeceras siempre van aquí en la parte superior, los datos hacia abajo. Si tú colocas estas cabeceras al costado izquierdo, si las colocases por aquí, ese ejercicio de arranque está mal. Muy bien, porque cabeceras, como les digo, siempre van arriba. Bien, entonces tenemos una tablita auxiliar donde estamos haciendo el total de las posibilidades combinatorias. Son 4, F2, F3, tanto para Lima como para TAC. Estas dos cabeceras de la zona principal las hemos copiado y pegado para evitar errores. Sobre todo, ¿por qué? Porque miren, lo que es la categoría tiene tilde. Si yo lo escribo y me olvido de la tilde, no es la misma tabla. Muy bien, no es la misma tabla. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a proceder al filtro avanzado. Para eso nos está dejando también un espacio aquí. A partir de esta zona pegamos. Quiere decir que vas a utilizar la opción de copiar a otro lugar. Bien, entonces, para que lo recuerden, vamos desde la ficha datos. Bien, vamos desde la ficha datos. En la ficha datos estamos utilizando lo que corresponde al grupo ordenar y filtrar. Bien, estamos utilizando lo que corresponde al grupo ordenar y filtrar. Y dentro de ordenar y filtrar estamos trabajando con la opción de avanzadas. Bien, avanzadas. Una referencia podría ser, profesor, antes de que usted siga con la ventana, vi que no se ubicó en una celda de su área principal, muy bien. De todas maneras te lo podría detectar, pero para estar en algo más certero, me ubico en alguna cabecera, en alguna celda de mi área principal y le digo datos avanzadas, ¿no? Para estar totalmente seguro que el rango que me está dando aquí es la extensión de mi área de datos. Bien, entonces puedes cerrar la ventana, ubicarte en una cabecera, cualquiera de ellas, datos avanzadas y totalmente seguro de que esta extensión es correcta. Como me ha dado una zona al lado derecho donde trabajar, activo copiar a otro lugar. Rango de criterios, mucho cuidado. Te ubicas, te mueves un poquito a la derecha, seleccionas estas 10 celditas. Bien, esta pequeña área auxiliar. La seleccionas completa, incluyendo sus cabeceras. Y en el copiar a, poquito más hacia tu derecha, y le damos clic a la celda amarilla. Muy bien. Entonces, ubicarse primero en una cabecera de tu área principal, datos avanzadas. Copiar a otro lugar lo activamos. Rango de la lista, por defecto es correcto. ¿Ya? Rango de la lista, por defecto es correcto. Rango de criterios, 6 celditas, categoría, lugar de nacimiento y los datos que tenemos debajo. Copiar a, más hacia tu derecha, la celda de color amarillo. Bien, si le decimos aceptar, a ver, como que el proceso sucede muy rápido, pero te fijas a la derecha. Y bueno, solamente nos deben quedar 4 valores filtrados. ¿Sí? 4 valores filtrados. Miro son de Lima de Tacna, correcto. En cuestión de posibilidad combinatoria, para Lima me he encontrado de categoría F3, significa que Lima F2 no hay. Y de Tacna me he encontrado una de cada una. Tacna F2 y Tacna F3. Muy bien, pero en total son 4 registros los filtrados. ¿Qué es importante aquí?
lo primerito, realizar la tabla de criterios de manera adecuada. Bien, realizar la tabla de criterios de manera adecuada. ¿Correcto? A ver, probemos y me indican, por favor, si es que tenemos ahí sus 4 resultados. 4 registros. Bien. Correcto, Lady. Muy bien. Listo, María José. Muy bien. En sí, mientras más ejercicio se puede ir realizando, el proceso se vuelve más mecánico aún, por el manejo de la ventana del avanzado. ¿Ya? Por el manejo de la ventana del avanzado. Pero el detalle, el truco, elaborar una tabla de criterios adecuada. Bien, entonces podemos ir guardando este archivo, ya estaría completo, y vamos a utilizar ahora el que tiene por nombre tablas dinámicas 1.1. Ya, tablas dinámicas 1.1. Entre que ustedes lo ubican, este es de la sesión anterior, todavía un archivo que también debemos desarrollar, ¿ya? Vamos aperturándolo y las tablas dinámicas, ¿ya? Las tablas dinámicas, en este caso, se constituyen en un elemento que el usuario puede trabajar para obtener muestras de datos de manera gráfica, sea plasmados a través de la tabla y también de un gráfico propiamente dicho. Muy bien. Entonces, vamos a ver en este tema. La primera hojita menú tiene aquí tablas dinámicas. Son elementos, literalmente como está dentro de su nombre, la palabra dinámica, asociados a herramientas dinámicas que pone a tu alcance el Excel. Lo dinámico de la tabla, en este caso, va a ser que se adecúa al cambio a nivel de los campos. Donde tú muevas un campo a una zona u otra, vas a ver cómo solita la tabla se va armando. Bien, en esta tabla también se invierte tiempo, ¿ya? En lo que es la personalización, para que tú puedas obtener un modelo de tu propio agrado, ¿ya? Elaborar la tabla no es difícil, personalizarla tampoco, pero la idea de personalizarla demora por ciertos factores. El color de la tabla, si quieres verle totales, subtotales, si quieres verla en una distribución u otra, si quieres de repente elaborarle un cálculo, si trabajas con algún formato, entonces ya son cositas, detalles para poder dar una presentación final agradable. Bien, ¿dónde se encuentran las tablas dinámicas? Como pueden ver aquí la imagen en la ficha insertar, dentro del grupo tablas, la opción de tabla dinámica. Bien, la opción de tabla dinámica. ¿Correcto? Y debajo, miren, de repente no muy llamativo, ¿ya? De repente no muy llamativo, ustedes miran a la izquierda una tabla dinámica y al lado derecho un gráfico dinámico. Cuando nosotros tenemos la tabla dinámica, sin mayor problema generamos el gráfico a través de las propias opciones de la tabla dinámica. Muy bien, pero lo primero es armarla la tablita, ¿ya? Cuestión de personalización, como les indico, es lo que en realidad nos va a tomar tiempo. Bien, a ver, si vemos la hoja de teoría 2, ¿qué más sobre la tabla dinámica necesitamos saber? ¿Ya? Por cuestión del trabajo con actualizaciones, te dan una serie de datos. Imagina que trabajamos con productos. Inicialmente tienes 1000 y te agregan 500 productos más. Tú ya tienes una tabla dinámica, ¿cómo hago para actualizarla? Si estoy agregando 500 productos nuevos. Entonces, la intención aquí para hacer el trabajo del usuario mucho más fácil
evitarle que esté cambiando el origen de datos, ampliar la cantidad de filas que abarca el área que utilizó inicialmente, puede trabajar con una tabla propiamente dicha. ¿Ya? Para las tablas dinámicas es muy bueno el trabajo con tablas propiamente dichas, tablas explícitas. Bien, tablas explícitas. Reitero por qué, finalidad de actualización. En estas dos imágenes ustedes se van a poder dar cuenta. La primera califica como un área de datos o un rango de datos. ¿Por qué razones? Ustedes miran que tiene cabeceras, bien, y luego tiene todo lo que son los registros. ¿Sí? Están todos los registros. Pero esto no tiene propiedades de tabla. Quizás a nivel de un conocimiento general, a nivel de Excel, podemos mencionarles, eso es una tabla, pero llega el punto donde se te tiene que indicar, en realidad eso no era una tabla, sino un rango de datos. ¿Por qué? Porque propiedades de tabla no tiene. Bien, entonces cuando iniciamos de repente un Excel básico y mencionas o escuchas que se menciona la palabra tabla, es simplemente por fin de aprendizaje. Pero cuando ya llega un punto determinado, se trabaja tablas dinámicas, se hace la indicación, o probablemente antes, que para tener una tabla se debe trabajar propiedades de la misma y que debe tener las cabeceras unos desplegables. Entonces, rango de datos es algo plano, por así decirlo. Bien, en cambio, aquí tienes los mismos datos, pero pueden notar ustedes las cabeceras con desplegable. Podríamos, profesor, son filtros básicos, ya, pero si adicional en la cinta de opciones tienes herramientas de tabla con la pestaña diseño o adecuándonos de repente a una versión diferente, si solamente te sale la ficha diseño de tabla, entonces ya implica que estás trabajando realmente con una tablita. Muy bien, no solamente los indicadores del filtro, sino también en la cinta de opciones una ficha adicional, herramientas de tabla o diseño de tabla. ¿Correcto? Entonces tenemos la diferencia, a nivel interfaz es evidente, y la explicación que te estoy mencionando también está aquí abajo. Luego, en la hoja de teoría 3, si yo tengo un rango de datos, ¿ya? Si yo tengo un rango de datos, ¿cómo hago, profesor, para poder cambiarlo a una tabla propiamente dicha? ¿Se puede, no se puede? Sí se puede. ¿Ya? Sí se puede. ¿Y qué proceso se toma en cuenta? Primero, debemos ubicarnos en una celda, ¿ya? Debemos ubicarnos en una celda dentro de la hoja de cálculo que contenga tus datos. Segundo, nos vamos a ubicar en la ficha insertar dentro del grupo tablas y vamos a elegir la opción de tabla. Muy bien, mira, ficha insertar, grupo tablas, opción de tabla, que tiene también un método por teclado que es control letra Q. También te puede responder al método control T de taza. Bien, entonces con esos dos métodos por teclado se pueden acordar control Q, control letra T, o si no, ficha insertar grupo tablas, opción de tabla. Bien, ¿qué me va a mostrar? Te va a mostrar una ventana como la siguiente captura, indicándote, ¿no? La extensión que abarca tu tabla, ¿ya? La extensión que abarca tu tabla, y de igual manera, la opción que indica la tabla tiene encabezados. Bien, la tabla tiene encabezados. ¿Listo? Esa opción, sí, lo importante realmente es que verifiquemos el check que esté marcada. ¿Ya? Que esté marcada, porque la extensión del área por defecto es correcta. Al presionar aceptar, ya el último paso sería cambiarle el nombre de la tabla, donde la sugerencia es comenzar el nombre de la tabla con un prefijo TBL
por tabla, subguión y un nombre adicional. ¿Bien? Tabla, subguión y un nombre adicional. En lo posible, tratar de que esté relacionado con lo que tu área de datos expresa, por ejemplo, TBL subguión productos, TBL subguión empleados. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es justamente convertir una de nuestras hojas donde tenemos datos a una tabla propiamente dicha. Bien, a ver, vamos a saltearnos por un momento las hojas teoría 4 y 5 y vamos a observar la hoja llamada BD ejemplo e introducción. Ya, vamos a observar la hoja llamada BD ejemplo e introducción. En esta hoja, ustedes pueden mirar cabeceras, registros. Es una data no muy amplia, pero nos va a servir bastante. Si se ubican en una cabecera de la tabla, ¿no? Ustedes pueden ver por defecto a uno siempre le sale la palabra tabla, pero como les indicaba, esto en realidad, ¿qué cosa es? Es un área de datos, un rango de datos, ¿sí? Entonces vamos a hacer que sea una tabla propiamente dicha. ¿Desde dónde? Puedes presionar control letra Q de queso, ahí está la ventana. La extensión que abarca, como les digo, por defecto es correcta. Lo que ustedes tienen que verificar es que esta parte de el check esté marcado, la tabla tiene encabezados. Bien, si prueban con control Q de queso, funciona. Si prueban con control T de taza, también funciona. Bien, pero la intención es ubicarse primero en una celda del área de datos que vas a trabajar. Bien, y si por ahí no me gustan mucho los métodos por teclado, de todas maneras, una celda del área de datos, en este caso te vas por la cinta de opciones, ficha insertar, grupo tablas. ¿Qué opción dentro del grupo tablas? La tercera, que es tabla. Bien, verifican nada más que esté activo la tabla tiene encabezados y acepto. De tal manera que puedan observar en primera intención, en las cabeceras tenemos agregado lo que es el desplegable tipo filtro, pero adicional en la cinta de opciones, para mi caso, versión de Office 2021, tengo la ficha diseño de tabla. Si ustedes también tienen diseño de tabla, bien. Si es que tienen la ficha herramientas de tabla y dentro la pestaña de diseño, es exactamente lo mismo, solo la interfaz cambia un poquito ahí. ¿Ya? Diseño de tabla o herramientas de tabla y debajo diseño. Muy bien. Entonces, a ver, indíquenme por favor si han podido convertir a tabla el área de datos, ubicarse en una celda. Estamos en la hoja BD ejemplo introducción. ¿Ya? Estamos en la hoja BD ejemplo introducción. Si deseas por teclado, control letra Q o control letra T de taza, simplemente aceptar, verificar los desplegables y en la cinta de opciones, diseño de tabla o herramientas de tabla y debajo diseño. Ya está Diana, muy bien. A ver los demás. Correcto, María José. Entre que vamos obteniendo su modelo, listo, Lady, van a ubicarse en herramienta de tabla diseño o diseño de tabla, como lo tengamos. Por el lado izquierdo, ya, por el lado izquierdo, vamos a buscar el primer grupo que es propiedades y vamos a modificar el nombre de la tabla. Ya, vamos a modificar aquí el nombre de la tabla, por ahora se llama tabla 1. Le vamos a indicar que se llame TBL subguión, TBL subguión introducción. ¿Ya? TBL subguión introducción. Y cuando le cambien el nombre, presionen Enter para que ese nombre también quede fijo. ¿Ya? Presionen Enter para que el nombre quede fijo.
¿Listo? Podría ser algún otro nombre, no hay ningún problema, pero yo estoy relacionando el nombre de mi tabla con el nombre que tiene mi hoja. Estamos relacionando un ejemplo de introducción, entonces justamente por ello yo estoy colocándole ese nombre a mi tabla. Bien, ahora si van a la hoja de ejemplo de introducción, aquí van a tener un rótulo donde te indica mostrar la cantidad de productos vendidos por cada empleado. Bien, cantidad de productos vendidos por cada empleado. Entonces, aquí, mira, yo estoy pintando en tonos de color rojo la cantidad, producto y empleado en azul. Sobre todo, algo que van a ver con las tablas dinámicas es que trabajan con funciones también, pero funciones básicas, como suma, promedio, máximo, mínimo, producto, un conteo tipo contará o tipo contar, ¿bien? Funciones elementales, funciones elementales. Entonces, mira, solamente hay este rótulo, se van a ubicar en la celda B de bueno 6, ¿ya? Se van a ubicar en la celda B de bueno 6 y vamos a dirigirnos a la ficha insertar, grupo tablas, la opción de tabla dinámica. Bien, pero en la opción de tabla dinámica le van a dar clic al icono, ¿ya? Directamente clic al icono. ¿Correcto? Si le damos clic al icono, dependiendo la versión que manejen, les va a poder salir una ventana poco más alta, quizás para versiones 2016 hacia abajo, ¿ya? Y una ventana más corta en versiones 2019 hacia arriba, más o menos. Pero ¿cuál es la intención de trabajo aquí? Que ustedes se den cuenta y le den importancia a dos cosas. La parte de seleccionar una tabla o un rango y la ubicación. Eso es en realidad lo importante por ahora. Bien, eso es lo importante por ahora. Entonces le voy a decir tabla o rango, como le puse a la tabla, TBL subión, introducción, y ya he seleccionado la celda B de bueno 6, ello me indica aquí, ¿no? La hoja ejemplo de introducción, la que me encuentro, celda B de bueno 6. Si yo le indico aquí aceptar, miren, tengo una zona para la tabla dinámica y a la derecha debo tener el panel de los campos para la tabla dinámica. A ver, me indican si vamos bien. Ya está Lady correcto. A ver, los demás. Listo, María José. Es importante para la tabla dinámica trabajar con los campos. Si no tenemos a la mano los campos, la zona de tabla dinámica no nos va a servir para mucho. Igualmente, cuando ustedes salen de la tabla o de la zona de tabla dinámica, miren cómo el panel de campos desaparece. Si ingresan, se vuelve a mostrar. ¿Ya? Pero si por casualidad ustedes cierran literalmente los campos, mira, a ver, cierra los campos, se van a dar cuenta, así tú salgas o ingreses de la zona de tabla dinámica, ya los campos no se muestran.
¿sí? Ya los campos no se muestran. ¿Pero por qué? Porque el usuario literalmente ha cerrado el panel. Entonces, profesor, ahora, ¿cómo lo muestro? En la zona de tabla dinámica, clic derecho y le dices aquí mostrar lista de campos. Es la forma más sencilla, más práctica. Bien, clic derecho, mostrar lista de campos. Bien, y ahora nos fijamos en el rótulo del ejercicio, productos vendidos por cada empleado. Miren, tienen tipo los filtros, casillas para poder trabajar. Si ustedes le dan preferencia al uso de las casillas y les dan check a algunas de ellas de acuerdo a lo que el ejercicio te pida, el Excel le da preferencia en la parte inferior a la zona de filas. Bien, el Excel trabaja bastante con esta zona de filas. Bien, pero ello no implica que si el usuario desea trabajar de repente también la zona de columnas, no lo puede hacer. Al contrario, si el usuario desea, normal, puede trabajar, colocar los elementos que necesite en la posición que guste. Bien, entonces mira, ¿cómo lo hago? No con un clic, sino arrastrando. Por ejemplo, lleva el producto con un arrastre hacia lo que son las columnas. Mira cómo va cambiando la zona de tabla dinámica. Bien, con un arrastre lleva producto a columnas. Y luego el vendedor, que es el empleado, arrástralo y llévalo hacia filas. Miren cómo se modifica rápidamente la tabla dinámica. Por eso es dinámica, porque se adecua al cambio. Bien, se adecua al cambio. Muy bien, lo tenemos así. A ver, me indican si la tabla dinámica se les va armando. Ya está correcto, Sara, María José, muy bien. Una zona aquí que no es muy relevante por el resultado final son los filtros, ¿ya? Solamente te saca una celda con un desplegable. No es muy presentable al final, entonces se puede mejorar esa presentación utilizando lo que son, en este caso, segmentadores. Bien, entonces, de preferencia, en lugar de filtros, vamos a utilizar segmentadores. Entonces, ahora me faltaría algo más. Me dice cantidad. A ver, tenemos aquí un campo de cantidad. Lo van a llevar a la zona de valores. Bien, si lo arrastramos a valores, miren ustedes, el área que quedaba vacía, ahora ya se llena. Sin mucho esfuerzo, podemos obtener un primer resultado.
Muy bien. Ahora, miren, de lo que tenemos en este momento es una tabla doble entrada. Fíjense en la parte superior, lado izquierdo de su tabla dinámica, dice suma de cantidad. Igualmente, en la zona de los valores, aquí dice suma de cantidad. Está identificando, ya, está identificando lo que corresponde a la función por defecto, ya, por defecto, una tabla dinámica siempre apunta a la función suma, ya, por defecto. ¿Se puede modificar ello, profesor? Sí se puede, ya, sí se puede. Entonces, ¿cómo lo hago? La manera más sencilla, clic derecho sobre la tabla dinámica, ya, clic derecho sobre la tabla dinámica, y le vamos a indicar resumir valores por, ¿ya? La opción de resumir valores por, y le vamos a indicar aquí, mira, la función suma por defecto, pero tienes otras, le vamos a indicar recuento. Bien, le vamos a indicar recuento. Muy bien, y pueden verificar la tabla como ya cambia también los valores. En la parte superior ya no dice suma de cantidad, sino cuenta de cantidad, igual en la parte de valores. Bien, clic derecho, resumir valores por recuento. Esto depende mucho del ejercicio. Yo lo he cambiado porque me dice mostrar la cantidad, no me dice mostrar el total. Si me dijese mostrar el total, sería adecuado aplicar la suma. Pero como me dice cantidad, vamos a lo que es un conteo, recuento. Bien, ahora cuando la tabla dinámica está armada, mira, podemos cerrar el panel de campos y dedicarnos a lo que es personalización. Ya, dedicarnos a lo que es personalización. Sobre todo, podríamos delimitar los totales. Tienes aquí totales tanto para filas y columnas. Podríamos quedarnos solamente con uno de ellos. Vamos a modificar los tonos de color. Vamos a hacer algunos cambios de rótulos internos en las etiquetas. Por ejemplo, etiquetas de columna. Vas a modificarlo, le vas a poner producto. ¿Bien? Etiquetas de fila. Vas a modificarlo, le vas a poner vendedor. ¿Bien? En lugar aquí de cuenta de cantidad, le vamos a poner ejemplo 01. ¿Ya? En lugar de cuenta de cantidad, le vamos a poner ejemplo 01. Las celdas que están quedando en blanco, me voy a ubicar en una celda que tiene el relleno medio plomizo. Desde la ficha inicio, le voy a indicar use el copiar formato y a dónde lo voy a aplicar. A toda la zona que está blanca. ¿Sí? Con cualquier celda de las que tienen relleno plomizo, desde la ficha inicio, la escobita para copiar formato a todas las que tengan blanco. Ya está. Bien, ya estoy uniformizando. Y finalmente, voy a darle color a lo que es mi tabla, ¿ya? Y ver las parte de los totales. Me ubico en la tabla dinámica, me voy a fijar en la cinta de opciones, dos fichas, puede decirte herramientas de tabla dinámica, debajo analizar o diseño. Para mi caso son fichas, analizar tabla dinámica, diseño. Hay que adecuarnos, básicamente las palabras analizar, diseño es lo importante. Bien, de esas dos me ubico en diseño y el último grupo, ya, el último grupo es para los estilos de la tabla dinámica. Bien, estilos de la tabla dinámica. Entonces aquí ustedes pueden desplegar la flechita, hay la zona de claro, medio y oscuro.
voy a utilizar la zona de oscuro este color. Si ustedes gustan, pueden buscar el mismo o pueden trabajar con otro, no hay ningún problema. Bien, a nivel de lo que son datos, vamos a quedarnos solamente con el total para las columnas. ¿Cómo hago ello? Dentro de mi tabla dinámica, le voy a indicar. Trabajamos con diseño, las herramientas de tabla dinámica. Por el lado izquierdo, el grupo diseño también, pero la opción de totales. Bien, totales. Si ustedes desplegan la flechita, mira, puedes decirle desactivado, quedaría así. No muy agradable. Si vuelves a totales, a ver, para filas y columnas es como estaba. Solo para filas, al costado derecho, sale el total. Solo para columnas en la parte inferior. Por el modelo que yo estoy aplicando, se acomoda muy bien para los totales de la parte inferior. Y estas blancas, vuelvo a copiar formato desde la ficha inicio y listo. Muy bien. Entonces, solamente con diseño, cambiamos un tono de color, cambiamos los totales por activado solo para columnas. Y los datos, mira, voy a seleccionar toda la parte de números y desde inicio le voy a dar alineación centrada. Nada más. Bien, nada más. Ya con eso quedaría mi tabla dinámica. Sí, hasta ahí lo tenemos a ver. Como les indico, personalización es lo que puede tomarte un poco más de tiempo, pero es una personalización esencial. Por ahora la apariencia creo que de la tabla es buena, ¿no? Ahora, también sobre lo que es la tabla, bien, sobre lo que es la tabla, podemos nosotros adicionarle una segmentación, ¿ya? Podemos adicionarle una segmentación. ¿De qué manera? Mira, estando en tu tabla dinámica, pero ahora utilizas la ficha llamada analizar o analizar tabla dinámica. Y dentro vamos a buscar por el lado izquierdo, ¿ya? Vamos a buscar por el lado izquierdo el grupo filtrar. En ese grupo filtrar vamos a tener la opción de insertar segmentación de datos. Bien, insertar segmentación de datos. Dependiendo las versiones, miren, también hay una opción de insertar escala de tiempo, pero en la versión 2010 hacia abajo no existe esta posibilidad. La escala de tiempo está habilitada, ya está habilitada, pero para la versión 2013 hacia arriba. Muy bien, para la versión 2013 hacia arriba. Lo más rápido, César, sería presionar Control Z si es que no has hecho muchas modificaciones, ¿ya? Caso contrario, tratar de revisar en lo que es el diseño, el primero dentro de claro, porque los demás, mira, en medio y oscuro, en este caso puedes darte cuenta que ya tienen un tono. Entonces, podrías dejarlo esto en lo posible, como en claro, el primero que dice ninguno. Bien, de todas maneras vas a tener algo que rehacer, ¿ya? Pero en un comienzo es la posibilidad también más rápida, ¿no? Si no has hecho muchas cosas, control Z, caso contrario, dentro de claro, la opción de ninguno. Bien,
Ahora, les mencionaba, trabajemos con la segmentación de datos. Si tú le das un clic, va a salir una ventana donde van a tener a la mano los mismos campos que corresponden a tu propia tabla dinámica y vamos a seleccionar básicamente los que estén inmersos con nuestro ejercicio. Muy bien. Entonces le voy a indicar, trabaja con el producto y trabaja con el vendedor. Bien, trabaja con producto y trabaja con vendedor. Si aceptamos, tienen aquí dos especies de formas, ¿sí? Dos especies de formas. Las voy a dejar por el costado derecho, pero dentro de tu tabla me ubiqué en analizar tabla dinámica o simplemente analizar y por el lado izquierdo la segmentación de datos. Bien, ¿cuál de ellas he seleccionado o cuáles, en este caso producto y vendedor, que son relacionadas con mi ejercicio? Igualmente, utilizando analizar, miren, inmediatamente por el lado derecho tienes una opción llamada gráfico dinámico. Si ustedes le dan clic a gráfico dinámico, van a tener la ventana que también corresponde a un gráfico básico, donde en este caso le vamos a indicar si quiero uno de columnas. En cuanto a los modelos de columnas, el cuarto modelo de columna. Bien, el cuarto modelo de columna. Bien, ubicarse en la tabla dinámica, analizar gráfico dinámico, columnas, cuarto modelo de columnas y aceptamos. Bien, ahí ya tendría también lo que es el gráfico. Lo voy a poner hacia el lado derecho también. ¿Listo? Ahora, ¿por qué los pongo hacia el lado derecho? Porque quiero probar también lo que es la actualización. Miren ustedes los datos. Tengo por ahora 5 productos, 4 vendedores. Eso también se refleja en lo que es el propio gráfico. Entonces, me voy a ubicar en la hoja anterior, que es mi tabla. Me voy a ir al final y voy a agregarle un producto nada más, ¿ya? Un producto. En este caso le voy a agregar aceite. Miren el formato y al momento de pasar al siguiente dato, miren cómo es igual el formato. ¿Por qué razón? Porque estás trabajando dentro de un entorno tipo tabla, ¿ya? Porque estás trabajando dentro de un entorno tipo tabla. Bien, luego voy a llenar algunas cantidades. Le voy a poner, por ejemplo, 30, 15, 450, el mes diciembre, vendedor, le voy a decir Camila.
Bien, si ustedes gustan pueden colocar otros datos más, no solo uno, si quieren pueden aumentar dos o tres más, pero si probamos con uno, mira, en lo que es la hoja de ejemplo de introducción, que yo ya tengo mi gráfico, mis segmentadores y la tabla, sobre la tabla le voy a dar clic derecho y le voy a indicar en el menú contextual actualizar. Bien, actualizar. ¿Qué te va a indicar? Ya existen datos, porque ya la tabla está armada, pero le decimos que sí. Bien, le decimos que sí. De tal forma que puedan observar, la actualización se lleva a cabo, pero no tiene mayor problema. Bien, la actualización se lleva a cabo, pero no tiene mayor problema. Muy bien. A ver, me indican por favor si se ha podido actualizar. Recuerden, clic derecho sobre la tabla dinámica, actualizar. Para ello, en la hoja anterior hemos agregado un producto. Pueden colocar ustedes más si gustan. El detalle es que cuando vayas a la hoja de ejemplo introducción, en tu tabla dinámica, clic derecho, actualizar, el mensaje de sobreescritura lo aceptamos y tenemos la modificación en la tabla, ¿no? Y está saliendo Camila registrando una venta de lo que es aceite. Ya está María José, muy bien. A ver los demás. Muy bien, Sara. Listo, Lady. ¿Qué vamos a hacer en base a lo que tenemos? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en base a lo que tenemos? Ya está Diana. Mira, le voy a dar un poquito más de ancho a lo que es mi gráfico. Lo voy a poner debajo. Y los segmentadores voy a tratar de ubicarlos uno en la parte superior y el otro en la parte inferior. Bien, entonces voy a empezar con el segmentador de producto. Ya, voy a empezar con el segmentador de producto. Le voy a quitar su título, producto. ¿De qué manera? Clic derecho, ya, clic derecho sobre este segmentador. Al final, configuración, ya, configuración para la segmentación. Y dentro de su ventana le voy a indicar mostrar encabezado que está activo, le voy a deshabilitar el casillero. Bien, le voy a deshabilitar el casillero. Si acepto, pueden fijarse cómo ya gano un poquito de espacio, puesto que la cabecera ya no se refleja. Bien, entonces clic derecho sobre el segmentador de producto, configuración al final, le quitas mostrar encabezado, aceptas y listo. Igualmente, quiero que los datos, los botones estén uno al lado de otro, ¿sí? Que los botones estén uno al lado de otro. Entonces, para ello, seleccionando el segmentador, veo las opciones en la cinta y sale la segmentación, la ficha para la segmentación de datos y sus herramientas. Entonces, en la segmentación le voy a indicar dentro del grupo botones, aquí lo que es columnas. Por ahora tengo 6 productos, entonces puedo borrarlo directamente y colocar 6, enter. Profesor, mire, lo está malogrando porque salen cuadraditos nada más. Le das más ancho, ya, le das más ancho. Tratemos que ninguno quede ya con puntitos, ¿ya? Graduemos lo que es el ancho sobre todo. El más ancho es mantequilla, entonces tratemos de que no se entrecorte. Muy bien.
Bien, le reduzco también lo que es el alto, sin que se pierdan mucho los botones, ¿ya? Listo, más o menos ahí puede ser. Lo voy llevando a la parte inferior. Y mi gráfico voy a tratar de cuadrarlo lo más parejo por la izquierda posible. Y le voy a dar un poco más de ancho, de acuerdo al ancho que tiene ese segmentador. ¿Bien? Ya ustedes en sus máquinas con mayor precisión pueden hacer que cuadre, ¿no? Ya, más o menos. Lo mismo lo voy a repetir para el segmentador del vendedor. Bien, ¿cómo le quitaba el nombre? Clic derecho, al final configuración para la segmentación, solo le desactivo mostrar encabezado y acepto. Bien, en este caso son 5 elementos, seleccionado el segmentador, cinta de opciones, la ficha de segmentación, ¿sí? La ficha de segmentación. Y le cambio las columnas, le voy a poner 5. ¿Por qué 5, profesor? Tengo 5 elementos. Bien, esto lo voy a llevar a la parte inferior, le voy a reducir el alto. Bien, le voy a dar el mismo ancho en lo posible que lo que tiene mi gráfico y el primer segmentador. Ya está. Bien, para que se den cuenta, podemos hacer con la segmentación una suerte de combinación, solamente que queden botoneras y el propio gráfico a la mano. Muy bien, estamos hasta ahí. A ver, me indican por favor, para poder personalizar un poquito más los segmentadores y personalizar también lo que es el gráfico. Lo que están ustedes viendo lo catalogamos con como un pequeño panel de control, pero muy básico. ¿Ya? Es un dashboard, pero muy básico. ¿Con qué? Solamente con segmentadores y con gráfico. Muy bien. Entonces, miren, los segmentadores, también desde segmentación, ustedes le pueden cambiar lo que son sus estilos de segmentación, son colores. Voy a trabajar con alguno que haga más o menos juego con mi tabla. Bien. Le voy a poner el mismo tono a mi segundo segmentador. ¿Listo? Al propio gráfico también por la parte superior lado derecho y con los estilos dentro del pincel. A ver, le voy a poner este estilo 3, un fondo medio plomito, y le voy a adecuar el tono de color más o menos para su borde. ¿Desde dónde? En la cinta de opciones tenemos sobre gráfico sus herramientas, lo que es formato. Bien, sus herramientas, lo que es formato. Desde aquí voy a utilizar en el centro los estilos de forma, la parte que corresponde al contorno o al borde, ¿ya? Al contorno o al borde.
Voy a tratar de buscarle un tono similar al color naranja que estoy trabajando. A ver, de repente muy oscuro. Ya, bien, pero ya si más o menos ustedes se dan cuenta, ya es poco más personalizar, tratar de que cuadren los modelos. Listo, ahí puede ser. ¿Sí? Ahí puede ser. Ya está. Ya tendría completo mi modelo, solo el gráfico también con el más le voy a habilitar el título del gráfico y le voy a cambiar aquí, ejemplo 1, ejemplo 01. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el detalle de los segmentadores? Que te permiten hacer filtrados. Bien, te permiten hacer filtrados, pero como le hemos quitado las cabeceras, de repente la idea de múltiple podríamos pensar, profesor, yo había probado y eso me permitía seleccionar varios a la vez. No hay problema, si le quitas la cabecera del segmentador con la tecla control, puedes hacer filtrado por dos o más elementos. Por ejemplo, quiero lo que son productos aceite y arroz. Entonces, marco aceite, mira la tabla dinámica cambia el gráfico, los segmentadores también, dependen de la selección. Si presiono el control y marco arroz, listo, ahí está. Bien. Ahora, si solamente quiero las mujeres, Camila, Judith y Laura, igualmente. Muy bien. Entonces ahí ya puedes estar mirando cómo trabaja el segmentador. Profesor, pero ¿y si yo quiero borrar ese filtro que usted está haciendo a través de la botonera? El gráfico dinámico te va a ayudar internamente. Mira, tienes el producto y tienes el vendedor. Bien, entonces yo puedo aquí seleccionar dentro del gráfico la flechita y le digo borrar el filtro de producto, uno. Y en el vendedor igualmente flechita y le digo borrar filtro de vendedor. Se restablece la zona y también la tabla dinámica. Bien, pero para que quede más agradable todavía, voy a juntar. Selecciono el segmentador de productos, presiono la tecla Control o la tecla Shift, selecciono el gráfico y el siguiente segmentador. Selecciono los tres. Le doy clic derecho, agrupar y agrupar. Los agrupo. De tal manera que esto se pueda mover como una sola unidad. Si bien está compuesto por dos segmentadores y un gráfico, pero ahora al agruparlo es todo una sola entidad. Muy bien. A ver, me dejo entender hasta ahí. Me indican si tenemos ese modelito. Ya es como un diseño de tipo panel de control, que es justamente también lo que tenemos que eh, llevar a cabo con un siguiente archivo. Bien, para la selección con la tecla Shift o con la tecla Control, marcan el primero, Shift o Control no lo sueltan, marcan el gráfico y marcan el segundo segmentador. Clic derecho sobre la selección y agrupar. Muy bien, a ver, me indican si lo tenemos hasta ahí, por favor. Entre tanto, miren, las hojas que estaban pendientes, la hoja 4 y 5,
En la hoja 4 justamente ya te da el proceso de cómo se insertaba la tabla dinámica, desde insertar tabla dinámica en el grupo tablas, que es importante el nombre de la tabla o el rango y la ubicación. Aquí tienen una ventana justamente de versión anterior, es poquito más alta. Estas opciones no se miran sobre modelo de datos, fuente de datos externas. Bien, ¿por qué? Porque esas opciones están ahora dentro de esa parte, mira. Aquí en tabla dinámica la flechita, ahí está ese detalle. Bien, pero como les digo, lo importante, nombre de tabla o el rango y dónde lo ubicas. Y en la hoja de teoría 5, ¿qué es lo que te sale cuando insertas la tabla dinámica? Una zona para la tabla y los campos o el panel de campos de la tabla dinámica, con distribuciones para columnas, filas, valores, es cálculos. Los filtros, mejor con segmentador, se mira más agradable. Bien, es lo que hemos llevado a cabo en esta hoja. Ahora, vamos a dar una suerte de retroalimentación, ubicándonos en la hoja de B de ejercicios, ¿ya? Ubicándonos en la hoja de B de ejercicios, en cualquiera de las celdas, vamos a convertir a tabla. Presiono control letra Q. Si quieres desinsertar grupo tablas, opción de tablas. Muy bien. El rango por defecto es correcto. Verificar tabla tiene encabezados. Bien, ahí está. En este caso, mi tabla, ahora sí, tabla propiamente dicha. Bien, tabla propiamente dicha. Le voy a cambiar el nombre desde las herramientas de tabla, diseño. El nombre de la tabla le voy a poner TBL subguión ejercicios. Ya, TBL. Y vamos a llevar a cabo nosotros en la siguiente hoja, que es ejercicios. Mira, te plantea dos. Vamos a hacer el que dice 15% del total de las ventas de cada mes. ¿Ya? 15% del total de las ventas de cada mes. ¿Por qué ese ejercicio en particular? Porque en este caso contiene, ¿ya? El ejercicio contiene algo adicional en las tablas dinámicas, que es el campo calculado. Bien, entonces inicialmente, a ver, me voy a ubicar en la celda B de bueno 10, me voy a ir a insertar, le voy a decir tablas, la tabla dinámica. ¿Qué nombre le acabo de poner a mi tabla? TBL ejercicios. ¿Dónde lo ubico? Ya está en esta hoja, celda B de bueno 10. Bien, ahí está mi tabla dinámica. Como ustedes pueden notar en los campos, no tengo alguno sobre un 15%. Para tal caso tengo el total. Y necesito también lo que es el mes. Entonces ya, voy a llevar el mes a filas. Mire el total a valores. Pero esto es a 100%. Lo que quiere es 15% de ese total. ¿Ya? 15% de ese total. Entonces, ¿cómo lo puede llevar a cabo? ¿Ya? ¿Cómo lo puede llevar a cabo? Directamente, la alternativa más adecuada es un campo calculado. Bien, si nosotros también manejásemos un complemento tipo Power Pivot, podríamos también tener una intención de generar una columna adicional previo modelo de datos. Pero eso ya también es poco más amplio en cuanto a manejo de temas, ¿no? Por ahora, el campo calculado va a ser solución. Entonces, mire, yo por un momento voy a jalar estos datos, los voy a copiar, los voy a pegar aquí. No lo hagan, simplemente lo ejemplifico para ver el 15% cuánto sería. Bien, y es 15% del total. Estos son los valores que me deberían salir.
Bien, estos son los valores que me deberían salir. Y ahora voy a verificar cómo hago la modificación aquí en mi tabla dinámica. Bien, atentos. Vamos a ubicarnos en la tabla dinámica. Vamos a irnos por analizar. Bien, analizar. Hay un grupo llamado cálculos. Bien, hay un grupo llamado cálculos. Y dentro de este grupo tienes campos, elementos y conjuntos y el campo calculado. Bien, es algo muy peculiar de de las tablas dinámicas, el trabajo con el campo calculado, cuando no tienes el campo específico y lo quieres crear. Bien, pero en este caso hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta, si bien puedes generar un cálculo, ese cálculo es a nivel esencial, ¿bien? Es a nivel esencial, a nivel básico. Operaciones sencillas, operaciones cortas, operaciones muy elaboradas, incluso incluyendo funciones, van a derivar en resultados poco imprecisos, ¿bien? Pero con operaciones cortas, puntuales, esto va a salir muy bien. ¿Listo? Entonces reitero, si estamos ya en base a tu tabla dinámica, solamente hemos ingresado lo que es el mes y el total, ¿sí? Esto que he puesto aquí solamente es para comprobarte cuál deberá ser nuestro resultado. El 15% es la columna que estoy dejando en naranja. Bien, entonces en mi tabla dinámica, ya, en mi tabla dinámica, me voy a ubicar en analizar, ya, estamos haciendo recién el 15%. Me voy a ubicar en analizar cálculos. Y en cálculos ingreso a campos, elementos y conjuntos. Aquí le voy a indicar campo calculado. Bien, aquí le voy a indicar campo calculado. Bien, estamos viendo la ventana del calculado, a ver. Solamente aquí hay dos campos, el mes y el total, nada más. No le he hecho ningún cambio adicional ahí. Analizar, cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Bien, nombre del campo, le voy a indicar aquí 15% total. Y en la fórmula, es aquí donde les indico, debe ser una fórmula corta. Fórmula muy elaborada no te va a dar un resultado tan adecuado. Entonces, ahora le voy a colocar aquí 15% multiplicado por ¿quién? En la parte inferior tengo uno de los campos que justamente debo utilizar y es el total. Le voy a dar doble clic y tengo una fórmula pequeña. Bien, justamente esta fórmula es la que yo había hecho como prueba en esta columna. 15% el total, solo que el total no está expresado como palabras, sino es cada uno de los valores que yo he podido copiar y pegar para tener en cuenta el trabajo a realizar.
Bien, si aquí yo le digo aceptar, miren, se me va a generar un campo adicional, bien, se me va a generar un campo adicional y ustedes tienen la comparación. Yo había sacado estos valores y mediante el campo calculado, si se dan cuenta, estoy obteniendo lo mismo. Bien, estoy obteniendo lo mismo. ¿Correcto? ¿Por qué razón he tenido que hacer el campo calculado? Porque no tengo a la mano un campo específico, tengo el total, pero el total está en base al 100% y quiere el 15% de ello. Bien, de las opciones que puede tener a la mano la tabla dinámica, exactamente una con 15% tal cual no hay. Puedes elaborar una idea de porcentaje, pero 15% exacto o un X% así, no hay. Entonces, la manera más simple, el campo calculado. Bien, ¿desde dónde lo he creado? Cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Esto en la pestaña o ficha analizar, como ustedes lo tengan. Le he dado nombre del campo, le puse 15% total, ¿sí? 15% total, y en el cálculo le dije 15% por, y le di doble clic al campo del total. Bien, al momento de aceptar, ya debo tener aquí el 15%. Bien, entonces, a ver, indíquenme si tenemos esta columna adicional, el 15%. Ya está Lady, muy bien. Carmen, Sara. Hablar, César, de un generador de expresiones. El generador de expresiones en Access es como un asistente que te guía para un cálculo. Bien, literalmente la ventana del campo calculado es simplemente para hacer una operación específica. Mucha similitud, más allá de que haya notado que hay campos que le doy doble clic y puedo seleccionar y trabajar un cálculo, máximo esa sería la similitud. Pero en Access realmente es más elaborado lo que tú puedes hacer. Es más amplio todavía. La ventana del campo calculado, como les he indicado, tiene limitación en cuanto a la operación. En el caso de un Access no tendrías esa limitación, es más abierto. Bien, ahora, bueno, estos datos que están aquí, yo los voy a borrar, probar que estamos en lo correcto. Voy a copiar el formato de estas celdas, bien. Y de la tabla dinámica, ya no necesito la suma del total, ¿no? Entonces le voy a dar clic derecho, mostrar lista de campos. ¿Y cómo lo retiro el campo, profesor, de la suma total? Si cuando haces un arrastre hacia el campo lo coloca, arrastras hacia la zona de los campos a la parte superior, lo quita. Muy bien, arrastrando hacia arriba, lo quitas. Y ahora solamente te queda el 15% del total. Le vamos a cambiar el nombrecito. Aquí le vamos a poner 15% del total. 15% del total. En lo que es etiquetas de fila, le voy a colocar mes. Le voy a colocar mes. Vamos desde lo que corresponde en este caso, diseño, para lo que son las herramientas de la tabla dinámica, diseño. Le voy a colocar un modelo, ustedes pueden colocar el que gusten. Voy a utilizar el mismo que utilicé en la hoja anterior. Si es que por alguna razón no saliese el símbolo de soles, bueno, ya voy a ir cerrando la zona de campos. Si no saliese el símbolo de soles, clic derecho y tienes acá la opción de formato de número.
Esta ventana se les debe hacer familiar por manejo de datos en un Excel básico. Tienes la pestaña de número, diferentes categorías, ¿no? Podría ser de repente lo que es contabilidad, símbolo de soles, si lo quieren colocar de esa manera. O clic derecho, formato de número. Si fuese otra la moneda, pues podrían buscarla. No sé si fuera en dólares, inglés Estados Unidos. Bien, podría trabajar. ¿Listo? Lo voy a retornar a soles. Clic derecho, formato de número. Lo dejo contabilidad. Y soles para mi caso lo tengo en la parte superior. Si no lo tienes en la parte superior, la mitad más o menos del indicador, en la lista desplegable, español Perú o quechua Perú. Bien, por ahora lo dejo en soles y listo. Vamos a completar aquí el formato. Y ya está. El ejercicio 3 estaría resuelto. ¿Ya? El ejercicio 3 estaría resuelto. Como les indico, el campo calculado es una peculiaridad de la tabla dinámica con cierta limitación. Si tú deseas hacer más cosas y estamos hablando del entorno de Excel, generar nuevas columnas con posibilidad de operaciones más elaboradas, incluyendo funciones, entonces lo conveniente sería trabajar con el complemento Power Pivot, donde puedes crear columnas adicionales con diferentes tipos de cálculos, desde cortos hasta muy amplios, incluyendo el uso de funciones también. Bien, ahora vamos en este caso a agregarle en base a la tabla dinámica el gráfico y un segmentador. Bien, un gráfico y un segmentador. Entonces, vamos aquí a ubicarnos dentro de tu tabla en lo que corresponde a la ficha o pestaña analizar, como lo tengamos. Le decimos aquí gráfico dinámico. Por el modelo que tenemos, podría ser razonable un circular segundo modelo, porque tiene rótulos y cantidades. Bien, tiene rótulos y cantidades. Ya tiene un título, se lo vamos a cambiar aquí. Este fue para el ejercicio 3, ejercicio 2, perdón. Con el pincel podemos darle también algo de formato. Voy a colocar el estilo 3. La leyenda la voy a colocar en la parte inferior. Para leyenda inferior, poco más de tamaño. Y con el más también las etiquetas de datos, le voy a decir extremo externo. Bien, ya si queremos personalizar un poco más, en este caso a nivel de los datos, mira, yo no tengo porcentajes, me está sacando porcentajes aquí. Entonces tendríamos que ver de las etiquetas de datos, más opciones, saldrá un panel y aquí le voy a indicar, por ahora está haciéndole una asociación con un porcentaje. Le voy a quitar el porcentaje y le voy a decir, dame el valor, pero es el valor que literalmente tengo en mi propia área de datos. Bien, con ello creo que puede ser suficiente en cuanto al gráfico, ¿no? De repente el tono de color de las etiquetas no me agrada mucho, tú seleccionarías alguna etiqueta y le puedes quitar desde lo que es formato, el relleno, sin relleno. La fuente la podemos cambiar desde la ficha inicio, el color de la fuente, le puedo colocar el tono de color negro, listo. Bien, para que las etiquetas se noten algo más apreciables ahí. Muy bien. A ver, me indican si vamos bien hasta ahí con el gráfico. Pueden ir insertándole también la parte del segmentador. Lo que les he indicado César sobre el complemento Power Pivot, un complemento
Si tenemos versiones actuales, no hay que buscar un instalador, un complemento simplemente se activa. Pero para ello tendrías que tratar de hacer una investigación sobre lo que es literalmente el complemento Power Pivot dentro del entorno del Excel. A ver, si le cargamos aquí el segmentador de datos, desde analizar la segmentación de datos solamente por el mes. Muy bien. Peculiar en el ordenamiento del mes, si se dan cuenta, septiembre lo ha puesto debajo, no hay problema, por ahora tenemos los meses. En esta zona se podría arrastrar, pero en el segmentador todavía quedaría el orden que está tal cual. Bien, entonces no vamos a hacernos mucho problema por ello. Solamente vamos a colocar el mes a 6 columnas. ¿Ya? No le vamos a quitar la cabecera, vamos a adecuar un poco el modelo. A ver, segmentador, lo seleccionamos y en segmentación le indicamos aquí columnas, 6. ¿Ya? Vamos a hacerlo más ancho. Lo vamos ubicando. Que ninguno de los meses quede entrecortado. Bien, ya está. El gráfico se lo voy a adecuar en la parte inferior. Y lo voy a hacer crecer al ancho del propio segmentador. Bien, arreglamos un poquito el segmentador con las herramientas de segmentación, los estilos, de acuerdo al color que hayas utilizado. Y desde formato, seleccionando el gráfico, le voy a arreglar también el borde como el ejemplo anterior, para que más o menos esté uniforme. ¿Sí? Le voy a dejar, como te digo, en este caso la cabecera del segmentador, puesto que solamente tengo uno. Y con la tecla Shift o con la tecla Control, selecciono ambos, dándole un clic derecho a la selección, le digo agrupar. Bien, dándole un clic derecho a la selección, le digo agrupar. Si filtramos, a ver, digamos, quiero el primer trimestre, enero, control, febrero y marzo. Bien, ahí se pueden fijar. Trabaja con lo que es el cambio en el gráfico, el cambio en la tabla. Si deseamos quitarle el filtro, aprovechando que no le he quitado la cabecera al segmentador, entonces le puedo dar clic en el embudito con X para borrar el filtro. Muy bien. A ver si hasta ahí vamos bien, me indican por favor. Como se pueden dar cuenta, es bastante trabajo a nivel personalización. La tabla dinámica armarla es bastante sencillo. Bien, ahora el panel de control que estamos haciendo entre un segmentador y un gráfico es muy elemental. Si ustedes revisan en internet lo que es el tema de paneles de control, puede ser más amplio, ¿no? Ejemplos incluso utilizando más de un gráfico para el mismo punto, obviamente diferentes tipos de gráfico para cuestión de visualización. Bien, como les indico, complementos adicionales, tipo el Power Pivot, trabaja con tablas dinámicas, gráficos dinámicos, lo que te da como posibilidad es el manejo más amplio en cantidad de datos. Ya otro tipo de herramientas informáticas, tipo Power BI, el desarrollo de lo que son los paneles de control, puede resultar más agradable, puesto que tiene un lienzo donde hay otro tipo de controles y obviamente la apariencia pues es más agradable también. Bien, ahora vamos a ubicarnos
guardando este archivo, para ustedes va a quedar que puedan practicar con el primer elemento, ¿no? Cantidad de productos vendidos por mes, monto total vendido. Bien, entonces en este caso vamos a guardar nada más. Ustedes lo van a practicar. Hemos visto el ejemplo de introducción y este. Bien, vamos a guardar este archivito. Paneles de control es un tema muy popular en lo que es Excel. ¿Por qué? Porque trabaja más orientado al manejo de datos. Muy bien, es un tema muy popular, muy frecuente en lo que es Excel. Y en estos tiempos está todavía mucho más de moda. Hay muchas herramientas también que se relacionan con ello. ¿Listo? Entonces vamos a ir guardando este archivito y de la parte material para la sesión literalmente de hoy, tienes un archivo llamado tablas dinámicas y dashboards. Entonces seguimos hablando de lo que son tablas dinámicas. ¿Ya? Seguimos trabajando con tablas dinámicas. Pero, mira, ¿no? En cuanto a la noción básica, han visto ustedes que la tabla dinámica es personalización. Sobre todo es personalización. Muy bien. Y te va a llevar con segmentadores, con el gráfico dinámico, con el uso adicional de formas, cuadros de texto, a elaborar un panel diferente. Por ejemplo, aquí tienen ustedes una tabla dinámica sencilla y esto que está al costado derecho es un panel de control compuesto ¿por qué? Compuesto en primera intención por un segmentador básico, un segmentador de tipo escala de tiempo, cuadros de texto para el título, para esta parte de aquí abajo sueldos, formas, la flecha, este recuadro. Internamente hay un valor que se hace con un cálculo, un arreglo que hay que trabajar. Y también tienes una forma adicional, ya también tienes una forma adicional que es el fondo, lo que están viendo en negro. Bien, entonces en este caso el panel es un poquito más elaborado por las formas, cuadrar los espacios. Bien, incluso nosotros vamos a hacer en el ejemplo más o menos algo así, pero aumentarle el gráfico, ¿correcto? Entonces, vamos a ir por la hoja trabajadores TBL, trabajadores AQP, ¿ya? Vamos a ir por la hoja TBL, trabajadores AQP, y en este caso ubicarnos, ¿no? Una celda cualquiera, ¿bien? Una celda cualquiera. Vamos a convertirlo de la manera más directa, control T de taza o control Q. Si deseas en insertar grupo tablas, la opción de tabla también. La extensión es el área por defecto, tabla tiene encabezados, correcto, aceptar. Bien, ahora vamos en este caso con la tabla convertida a cambiarle el nombrecito. Bien, entonces, una vez que ya se ha convertido la tabla, en diseño o diseño de tabla como lo tengan, por el lado izquierdo no se olviden, nombre para la tabla. Le vamos a colocar aquí TBL subguión Arequipa. TBL subguión Arequipa. Bien, y luego vamos a verificar en la hoja de tabla dinámica AQP. Vamos a armar la tabla y generar los elementos con los cuales vamos a armar el panel de control. Aquí te indica elaborar una tabla dinámica donde muestren trabajadores organizados por profesión. ¿Sí? Trabajadores organizados por profesión. Buscando en el resumen de la tabla obtener el total de sueldos. Hay que utilizar segmentadores. Bien, utilizar segmentadores para filtrar los resultados por el año de la fecha de ingreso y por la profesión.
Muy bien. Entonces, me voy a ubicar aquí en la celda B de bueno 8, ¿ya? Me voy a ir por la ficha insertar, grupo tablas y la opción de tabla dinámica. Bien, la opción de tabla dinámica. ¿Cómo se llama la tabla? Se llama TBL Arequipa, así le puse. ¿Dónde voy a colocar los datos? A partir de la celda B de bueno 8, no hay problema, voy a aceptar. Muy bien, tengo en este caso zona de la tabla dinámica y los campos también, simplemente para poder armar. Bien, trabajadores organizados por su profesión. ¿Dónde llevamos los campos y qué campos llevamos? Voy a llevar, por ejemplo, primero la profesión hacia filas. Ahí están las profesiones. Y ahora dentro deben estar los trabajadores. ¿Cómo saco los trabajadores? Por sus apellidos y nombres. Lo voy a colocar debajo de la profesión. Y miren la tabla cómo se puede armar, ¿no? Profesión y los trabajadores que están inmersos dentro de ella. Bien, en cuanto al cálculo, quiere el total de sueldos. Entonces, el sueldo sería entendido como la remuneración. La remuneración la pasaremos a los valores. ¿Ya? La remuneración la pasaremos a los valores. ¿Listo? Entonces, en el área de los campos de tabla dinámica, filas, profesión y apellidos y nombres, en valores la remuneración. Cuando lo tengamos de esa manera, podemos cerrar el panel y fijarnos en nuestra tabla para hacerle algunos cambios adicionales. Muy bien, lo tenemos hasta ese punto. A ver, me indican por favor. Ya está Lady, muy bien. Correcto, Carmen. Básicamente aquí lo que tenemos que verificar sobre todo es la cantidad, el color del diseño para la tabla dinámica, el formato de moneda, algunos títulos. Bien, entonces voy a colocarle primero en etiqueta de fila, en profesión, slash, trabajadores o trabajador. Aquí en suma de remuneración le voy a poner total de sueldos. Voy a dar un clic derecho en cualquiera de los números, ¿ya? Clic derecho en cualquiera de los números, formato de número, y le voy a cambiar formato de contabilidad, posiciones decimales 2, símbolo de soles. ¿Ya? Clic derecho, formato de número, contabilidad, posiciones decimales 2, símbolo soles. Y aceptamos. Bien. Con ello ya la tabla estaría prácticamente lista. A ver, desde diseño para la tabla dinámica le vamos a asignar un tono. Yo le voy a colocar el mismo de mis ejemplos anteriores. Voy a copiar formato desde la ficha inicio en alguna celda sobre las que están en blanco. Y miren, voy a comprimir cada uno de los bloques de profesión dándole clic al menos. ¿Ya? Voy a comprimir cada uno de los bloques de profesión dándole clic al menos. No le voy a copiar el formato a las celdas blancas que están aquí. ¿Por qué? Porque cuando la tabla se vuelva a expandir con los botones del más ahora, se van a volver a rellenar. Bien, entonces solamente utilizamos los botoncitos del menos para que nuestra tabla sea más pequeñita. Bien, y vamos a irnos por segmentadores para el año de la fecha de ingreso y la profesión. Entonces, me ubico en la tabla dinámica, ¿ya? Me ubico en la tabla dinámica, vamos por la ficha analizar,
En el grupo filtrar, en este caso, mira, voy a utilizar las dos opciones. Segmentación de datos y también la escala de tiempo. Voy a utilizar las dos. Una por una, obviamente, ¿no? A ver, primero la segmentación de datos. ¿Por quién me dice? Por la profesión. Entonces, profesión, acepto. Ahí está. Un primer segmentador. ¿Sí? Un primer segmentador. Segundo, me ubico en la tabla dinámica, me voy por analizar y le digo la escala de tiempo. ¿Ya? Insertar escala de tiempo. Ojo, si tienes versión 2010 hacia abajo, no tienes la opción de trabajar escala de tiempo. Pero si tienes la versión 2013 hacia arriba, la opción de escala de tiempo va a estar lista para que ustedes la puedan tocar. Bien, entonces, si le digo insertar la escala de tiempo, ¿ya? Miren que la escala de tiempo solamente te detecta, ¿ya? Solamente te detecta aquellos campos que sean de tipo fecha. Es muy específica. Entonces, yo le digo fecha de ingreso, acepto. Miren, este es un segmentador básico, tradicional, entre tanto que este segundo es un segmentador de escala de tiempo. Muy bien, pero ¿cuál es el detalle? Te ha dicho por el año. Entonces, en la escala de tiempo, mira por el lado derecho, dice meses. Si nosotros aquí le cambiamos, desplegamos la flechita, tienes la opción de años y está. Tienes a la mano los bloques para trabajar. Es en los años desde el 2012 hasta el 2015. Bien, la escala de tiempo tiene la ventaja de trabajarse desde aquí. ¿Por qué no es conveniente, utilizando la segmentación de datos, utilizar la fecha? Porque te va a generar campos adicionales, te va a desglosar. Entonces, si tú quieres trabajar con una fecha, es mucho mejor la escala de tiempo. Configurarla, te das cuenta, no es nada difícil. Bien, configurarla no es nada difícil. Bien, a ver, me indican si hasta ahí lo tenemos, por favor. Ya está María José, muy bien. Carmen, correcto. Incluso aquí, miren, vamos a hacer algo, ¿bien? Voy a tener en cuenta una celda por este costado derecho. Por ejemplo, la celda H17. Puede ser otra que ustedes gusten, ¿ya? Por ahora yo estoy apuntando a la celda H17. Le voy a poner incluso un tono de color amarillo para que se den cuenta, ¿ya? Miren, esta celda me va a servir para un valor auxiliar, ¿ya? Y le voy a colocar un nombre de rango. Puede ser cualquier otra celda, pero que esté vacía, si ustedes gustan. La seleccionan y van a fijarse en el cuadro de nombres, ¿ya? Aquí donde estoy apuntando en un recuadro celeste, cuadro de nombres. Para mí es H17. Voy a borrar este H17 aquí dentro. Voy a borrarlo. Y le voy a colocar sueldo, subguión, total. Bien, y presiono Enter. Sueldo, subguión, total. Y presiono Enter. Lo que estoy creando es un nombre de rango. Que esta celda yo la pueda llamar desde cualquier otra hoja por este nombre, sueldo total. ¿Sí? La celda que vayas a utilizar, selecciónala, te vas al cuadro de nombres, escribes sueldo, subguión total. Presionas Enter, verificas con la flechita desplegándola que aquí salga sueldo total.
ello te va a dar la noción de que el nombre de rango que estás creando es correcto. Muy bien. Estamos hasta ese punto. A ver, me indican por favor. Tenemos el nombre de rango sueldo total. Una celda cualquiera, libre al lado derecho. Seleccionas. Cuadro de nombres. Escribes sueldo subguión total. Enter. Si no colocas el enter, no habremos hecho nada. Bien, desplegarás la flechita y no estará sueldo total. Tienes que presionar enter. Profesor, me sale un error. Si le has puesto espacio, sueldo espacio total, te va a mandar un error porque aquí no se pueden colocar espacios. Por eso le he colocado el subguión. Muy bien. ¿Y qué voy a hacer? Mira, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle, esta celda va a ser igual y voy a apuntar a la celda del total general en mi tabla dinámica. ¿Ya? Voy a apuntar al total general en mi tabla dinámica, que es 96.020. Y voy a presionar Enter. Bien, automáticamente aquí se va a generar el mismo valor. Y si revisas en la barra de fórmulas, te va a salir una fórmula relacionada con la función importar datos dinámicos en cuanto al campo de remuneración y una referencia de celda, el comienzo de la tabla. Bien, entonces reitero aquí una vez que le hayas puesto el nombre de rango, igual, apuntas al total, por eso los he comprimido también en la vista, que se muestren solo las profesiones, para que sea más cortito y darle clic a esta celda. Si no lo hubieras comprimido, tienes que buscar todavía el total general, no hay problema. Bien, incluso aquí le vas a poner el formato, ya, a ver, formato de contabilidad y la haces un poco más ancha la celda, con el doble clic entre las columnas, ¿no? Esta celdita va a ser una celda de apoyo, una celda auxiliar. ¿Para qué, profesor? Para que en el panel de control que vamos a armar aquí, llamemos a ese valor. Aquí solamente ya están los datos para poder distribuirlos, armar la tablita. Tienes cuadros de texto, la flechita, una forma para colocar justamente el valor y una forma que es el fondo. Bien, entonces por ahora debemos tener hasta este punto nuestro avance, ¿sí? Le salió esta parte, le salió el valor auxiliar en esta celdita, solamente igual y apuntar al total general, ¿ya? Solamente igual y apuntar al total general, darle un clic. Automáticamente la fórmula que se genere, no hay problema, ni siquiera le prestes mucha atención a la fórmula. Bien, listo. Entonces vamos a ir guardando el archivo hasta ese punto, ¿ya? Vamos a ir guardando el archivo hasta ese punto. Y en el caso del formato de la moneda, es contabilidad. Si no no sale soles, miren debajo de la barrita de formatos, tienen la monedita con un billetito. Ahí deben tener a la mano lo que es el formato para soles. Bien, si es que no, vean los más formatos, aquí más formatos de número, y en contabilidad verifiquen el símbolo. Si lo tienen en la parte superior, como debería ser, el símbolo de soles, si no a la mitad más o menos, español Perú o quechua Perú. Eso ya es cuestión máquina. Muy bien. Entonces vamos guardando el archivito y en la próxima sesión, lo primero que vamos a hacer es ingresando, terminar de armar el panel de control, que ya va a ser lo más sencillo, puesto que todos los elementos están dispuestos para poder trabajar. Bien. No es exactamente tu versión, tienes que verificar la configuración de tu máquina. Bien, yo también tengo el Office 2021 y puedes observar que me saca el símbolo de soles sin problemas. Bien, entonces es por ahí factor máquina también, Carmen. ¿Listo? Entonces guardemos el archivo hasta ese punto y en la próxima sesión lo culminamos. Bien.
agradecerles su atención y su participación en la sesión del día de hoy y nos vemos en nuestra siguiente clase. Que tengan todos buenas noches.